Bienvenidos a Vista de Enfoque. El tema de hoy, capítulo piloto. Hola, hola, bienvenidos a Vista de Enfoque. Mi nombre es Julián Magallón y el día de hoy me encuentro con... Susana Lara. Bueno, en esta ocasión nos tocará hablar un poquito de qué es en lo que consiste el proyecto Vista de Enfoque. El proyecto de Vista de Enfoque está relacionado y a aquellas personas que padecen de esta condición. Exacto, todo lo relacionado a la discapacidad visual. Y claro, desde la perspectiva tanto de mi compañera como la mía. Para entrar un poco más al tema de hoy, hablaremos específicamente de 5 puntos en los cuales se desarrollará el proyecto. Exacto, son 5 puntos muy interesantes. Y mira, como primero tenemos el hecho de qué significa vivir con discapacidad visual. Por ejemplo, en tu caso, para ti, ¿qué significa vivir con discapacidad visual? Para mí, vivir con discapacidad visual implica un gran reto y es una condición de vida muy distinta. Actualmente se considera a persona con discapacidad visual dos tipos de personas, ¿no? Que son discapacidad visual total y discapacidad visual parcial. Ok. Son las que hay y son las que se conocen hoy por hoy. Y vivir con discapacidad visual, además de representar un gran reto, implica también adaptarse. Nosotros no nos podemos adaptar al mundo que normalmente pueden entender el resto de las personas. Nosotros, más bien, tenemos que hacer que ese mundo se adapte. Por eso, para mí implica todo eso y más que un reto pequeñito, no, es mucho más que eso. Y todo esto no va a cambiar a menos que nosotros nos pongamos, como dicen, ¿no? Pilas para poder enfrentar cada una de las cosas. Y pues sí, es un gran reto, lo va a seguir siendo, pero para todo esto hay que mejorar, ¿no? Hay Ujú. que tomar conciencia, hay que hacer muchísimo trabajo y para eso estamos nosotros aquí el día de hoy. Exacto, es hacer un gran cambio para lograr eso. Así es. Y para ti, Julián, ¿qué significa vivir con discapacidad visual? Ok, nuevamente, ¿no? Repitiendo un poquito lo que tú dijiste, sí, es un poquito el hecho de que va a representar un, un reto muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a poder llevar un estilo de vida normal. Por más que tratemos, será un poquito el hecho de tratar de lidiar, mas nunca será normal. ¿Por qué? Porque así como todas las personas tienen un poquito más el hecho de sus problemáticas, sus complicaciones, ¿no? Bueno, a nosotros la multiplicaron como por 2, por 3, por 4. Se le multiplicó un poquito más la dificultad a eso. Pero es el hecho de poder resolver, sobrellevar y vivir con la situación que nos tocó, va a ser un gran esfuerzo, mucha paciencia más que nada, y pues tratar de rodearnos con personas o igual nosotros buscar las soluciones a pues actividades cotidianas. Así es. Y bueno, esta pregunta está encaminada o un poco relacionada, por así decirlo, Ujú. con la segunda, Ok. que es ¿en qué consiste vivir con discapacidad visual? Por ejemplo, va a consistir mucho el hecho de cómo crecemos, diferentes ambientes, tanto personalmente, o sea, cómo, con qué mentalidad crezco yo, con qué estilo de maneras encuentro yo para resolverlos, ¿no? Desde pequeños. Tal, por ejemplo, en el tema de la escuela. En el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Todo eso va a representar dificultad. Entonces, va a consistir mucho en cómo sepamos nosotros resolver las situaciones que se nos presenten, cómo poder sobrellevar, porque no, o sea, nunca se quita el hecho de que si de por sí hay críticas para todo, ahora que no recibamos crítica nosotros. Entonces, para mí consiste en el hecho de aprender cómo sobrellevar las cosas o cómo lidiar con esas. Por ejemplo, en tu caso, para ti, ¿en qué consiste vivir con discapacidad visual? Para mí consiste
en algo que es bastante complejo, la verdad. Si ponemos, por ejemplo, la vida, la vida en sí es como una fórmula matemática, ¿no? Ya sea una ecuación, suma, resta o algo por el estilo. Entonces, Interesante. con la discapacidad visual ocurre lo mismo, es Ujú. aprender, es aprender a vivirla, aprender a sobrellevarla, y consiste en todo lo que uno hace para que nosotros podamos seguir avanzando y no quedarnos estancados. Exacto. Porque muchas veces lo que ocurre con los chicos, o jóvenes, o adultos con discapacidad visual, es que muchas veces se sienten estancados, hay depresión, hay Ujú. muchísimas cosas Sí. detrás que posteriormente, tal vez en los capítulos siguientes, ya los iremos abordando de una manera ya más compleja. Y Okey. sí, consiste más que nada en eso. Va. Y mira, de hecho, está enlazado con el otro tema. Como tercer punto, tenemos el hecho de que en nuestra vida cotidiana siempre va a haber pros y contras de. Por ejemplo, no sé si tú puedas decirme alguna situación en la cual pues mucha gente la vea normal para realizar. Que tú le encuentres o hayas vivido esas contras, ¿no? Que representa el hacer una actividad cotidiana. Pues mira, pasa algo muy curioso Ujú. en esta situación, Ok. porque uno se pone a pensar realmente en cosas muy pequeñas cuando uno tiene discapacidad visual, ya Ujú. sea total o parcial. Uno se queda pensando en cosas tan mínimas que uno no se imagina. Por Ujú. ejemplo, ¿no? En mi caso me ha pasado y me ha pasado mucho más en estos días, Ok. cuando uno va al supermercado y normalmente, pues, compra cosas, pero, pues, las pone en la canasta, en el carro, y a veces pasa por alto algunos detalles, como el tema, ¿no? En el caso de las frutas, si están bien, si no están bien, o Sí, la caducidad de algunas cosas. exacto. En nuestro caso, no en todas las ciudades hay un sistema que nos ayude. Entonces, es algo muy pequeñito que tiene sus pros y sus contras. Sí hay maneras de, pero no están como que al 100% en todas las ciudades y no están accesibles para todo el mundo. Ujú. Una situación muy particular de esto es cuando sí, pues, en el supermercado te dicen: "Bueno, tenemos la aplicación de tal tienda y todo eso", pero no todas Sí, las personas con discapacidad visual tienen acceso a Internet, no todas tienen un teléfono siquiera, exacto. tienen que hacer las cosas de forma manualmente. Hay muchísimas cosas que no son accesibles todavía, o inclusive que no se han incluso, me atrevo a decir que por lo menos no inventado tal cual o diseñado tal cual para nosotros. Okey. Entonces, sí es un problema que se complica. Em, Esa es una. Ujú. Otra cosa que yo podría decir por el estilo es, por ejemplo, cuando uno va a lugares públicos, el tema de la accesibilidad, el tema de tratar de caminar con el bastón, o a veces hay personas, Ujú. como en mi caso, que no están acostumbradas todavía al bastón, por X o por Y razón, Exacto. se complica. Entonces, tiene sus pros, tiene sus contras. Una de las ventajas que yo le encuentro al tener la situación, que por supuesto, pues no, la mayoría de las veces uno lo ve como desventaja, Ujú. pero yo digo, bueno, como que ver ciertas cosas que a uno a veces no le agradan, ¿no? Yo creo que eso sería una ventaja, pero es muy irónico porque te pones a pensar en cosas muy pequeñas en las que antes no pensabas. Y yo creo que esto lo aplican más las personas con discapacidad visual parcial, que son aquellas personas que de repente tenían un poco de vista y de la nada, por X o por Y razón, la perdieron. Exacto. Entonces, como que es más entendible en ese sentido, a diferencia de una persona con discapacidad visual total que nació con esa condición y, pues, que, pues, sabe vivir un poco mejor con ella, ¿no? Ujú.
Y sea, en tu caso, para ti, ¿hay pros, contras? ¿Cómo es esto? pues sí, por ejemplo, así como decías, ¿no? El hecho de actividades cotidianas normalitas o algo por el estilo. Por ejemplo, algo que sí me tocó vivir, por ejemplo, en la secundaria, ¿no? Que pues en mi caso es discapacidad visual parcial. Entonces, por ejemplo, el hecho de ir al baño, algo súper sencillo que suena como pues, pásale, ve, haz lo que tengas que hacer y regresa. Pero pues en mi escuela me tocaba el hecho de tener que subir escaleras, bajar escaleras al primer piso, al segundo piso. Entonces siempre que era, puedo pues pedir permiso. Entonces era recorrer un pasillo enorme, así literalmente del segundo piso, bajar unas 10 escaleras, otro pequeño pasillito, otras 10 escaleras. Entonces de ahí ya pues llegaba a la zona de lo que era la cancha. Siempre los baños están acomodados súper pegados, ¿no? Tanto el de mujeres como el de hombres, ¿no? Chicos y chicas. Pero una vez llegando ya debajo de las escaleras, de por sí ya fue un show bajar las escaleras. Ahora, el hecho de poder enfocar bien a dónde quieres ir. Así como decías que hay muchas cosas que no están adaptadas todavía o no hay esa accesibilidad de rampas, de barandales, de alguna forma de ayudar. Entonces, eh, era el hecho de poder básicamente como tomar alguna referencia de alguna banca, va, lo que sea. Entonces, de por sí empezar a caminar ya implicaba peligro. Si se te cruza alguien más caminando, que andan jugando, que andan corriendo. En caso de que no viste un bote de basura, muchas veces me tocó estrellarme con un bote de basura. Entonces todo eso ya representa un riesgo, el hecho de empezar a caminar hacia eso. Y estamos diciendo que solamente voy al baño, o sea, no voy a hacer una cosa más compleja. Entonces el hecho de ya por fin llegar. Luego no equivocarte que sea el de mujeres y el de hombres. Una vez entrar, pues tratar de adaptarte tú y buscar una manera de que decir, pues este está ocupado, este está libre, este está fuera de servicio, que en ocasiones haga falta papel higiénico, todo ese tipo de cositas es como las contras en una actividad tan sencilla. Entonces, pues, para mí es una situación que me tocó vivir. Entonces, poniéndole un poquito más de maneras de ayuda, de accesibilidad, algún barandal, alguna referencia de algo, pues pudo haber sido un pro que no muchas veces se ha implementado todavía. Y como que debería prestarse un poquito más de atención. Al menos desde mi punto de vista, claro. Sí es, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Y una situación muy complicada Ujú, que a la hora de poner nosotros señalamientos, ese tipo de cosas, hay que tomar en cuenta que no todas las personas con discapacidad visual, ya sea total o parcial, no todas saben braille, no todas ujú. conocen ese tipo de lenguaje, ¿no? Que puedas poner tal señalamiento que va a servirte, en este caso, a ti o a mí, y no siempre pasa. Por ejemplo, en mi caso, pues, yo nunca aprendí braille por X o por Y razón. Somos dos, somos dos. Entonces, sí se nos complicaría, y yo sé que al igual que nosotros hay muchas personas, jóvenes, niños, adultos, que no se les facilita tanto el braille. Aparte, el braille no es como muchas personas piensan que es una escritura muy sencilla como la que tenemos, que es escribir letras, de tener una estructura como tal. El Ujú. braille también tiene su estructura y no es complicado de aprender, pero tampoco es que sea muy, muy fácil. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Sí, o sea, más que nada El requiere de un proyecto. Perdón que te interrumpa, ¿no? Pero requiere de un proceso. Entonces, no es sí, como que lo vamos a aprender de la noche a la mañana y eso, o sea, sí se aprende. Luego es buscar a la persona correcta o que esté capacitada de la manera correcta y de ahí en fuera aprenderlo. En muchos de estos casos, pues, como alternativa que se usa el sistema Braille, ¿no? así es. Y de hecho, el tiempo aproximado que en una ocasión me tocó escuchar a una persona experta es de por lo menos 3 años. Wow. Porque se tiene que tomar en cuenta que es aprender desde cero lo que son los signos de puntuación, las comas, los signos
como tal, ¿no? Que lleva un escrito, Ujú, además de aprender el abecedario, el alfabeto y, las vocales, los números, etcétera. Todo mm, lo que se nos enseña cuando estamos en etapa de kinder o primaria, en preescolar, como muchos lo conocen en otros países, eh, está ese dilema, ¿no? De ujú. que se tiene que aprender básicamente desde muy pequeño, lo más recomendable. Y dando al siguiente tema, El que número sería el 4. cuarto punto, Ujú. el cuarto punto es cómo lidiar o cómo sobrellevar nuestra condición. ¿Qué Ok. consejos darías tú? Para lidiar. Ok. Retomando el punto que decías, ¿no? Un poquito de que en ocasiones es más el hecho de tratar de adecuarnos nosotros. Porque, o sea, el mundo por sí mismo o la sociedad por sí misma no es como que diga, uy, tengo muchas ganas de ayudarte. O sea, prefieren enfocarse en sus cosas, ¿no? Siempre ver por uno mismo. Pero cómo lidiar un poquito, pues es buscar las alternativas. Digamos, en lo electrónico, ¿no? Que una computadora, que un celular, todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? Buscar una alternativa. Ok, no puedo usar el celular normalmente porque pues no estoy viendo la pantalla, no sé qué digan, pero hay herramientas. Por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso? Buscar la opción o la herramienta que se llame lector de pantalla. Entonces, mucha gente ya la conoce, mucha gente no la conoce. Entonces luego se sorprenden de, oye, pues tú cómo usas el celular o así, ¿no? Y no es gran ciencia, simplemente es una herramienta que se brinda. Y así como tenemos herramientas así, pues hay herramientas para todo. Igual es mucho de razonar. Por ejemplo, no sé, ocupo caminar de aquí a la tienda de la esquina. ¿Cómo sobrellevo yo el hecho de pues salir? Pues obviamente tal vez trazar una ruta, un camino en el que tú sepas que va a estar bien. Justo en la banqueta, tomar algo de referencia, saber cómo lidiarla, ¿no? Saber cómo llevarla. Es ok, pues camino de punto A a punto B, pero sé que en el transcurso va a haber que un carro aquí, que un poste de luz acá, pero siempre es eh, razonar y ver, ok, no puedo hacer tal cosa normalmente o como la persona normal lo haría, pero puedo hacerla de esta o esta manera. Entonces, para mí, así es del hecho de cómo poder sobrellevarla. Porque aparte, pues también tenemos el lado de, más el lado de la estabilidad, ¿no? Del hecho cómo me siento yo por no poder hacer esto, no poder hacer aquello, cómo la gente me ve a mí. Entonces, es buscar las maneras de resolverlo. No es algo sencillo, pero pues tampoco algo imposible, en mi opinión. Por ejemplo, en la tuya, ¿cómo lo has podido sobrellevar por el momento? ¿Qué tuviste que hacer para adaptarte? Aquí, más que nada, se requirió mucho de las técnicas, como tú mencionaste, Ujú, que básicamente es eso, es aprender a convivir con la discapacidad visual, ya sea ok, total o parcial. En mi caso, en su momento fue parcial y ahora es total. Y ok, sí, hay una leve diferencia entre tener parcial y total, y total. porque la total es ya no distinguir absolutamente nada, es depender 100% ya sea de un bastón, un perro guía, si eres estudiante o trabajador de oficina, ocupas computadora con sistema, ya sea braille o lector de Lector de pantalla, que por pantalla. supuesto los hay, un teléfono inteligente con lector de pantalla, todas esas cosas son adaptaciones que uno va haciendo conforme va entendiendo la discapacidad Y visual. se va necesitando Porque más que nada. sí, porque más que nada, yo al principio lo que no podía entender era cómo iba a hacer yo ciertas cosas, Ujú. y es lo que me costó trabajo el entender. Y de pequeña fue mucho esa mi batalla de decir, bueno, si me quedo ciega, a los 20 o Ujú. 30 o a la edad que sea, pues prefiero que sea, ¿no? Ya en una etapa en donde ya tenga toda mi vida mucho más Hecha. construida, ya hecha, pero no pasa así. Muchas veces
Desafortunadamente hay chicos, chicas que se quedan muy jóvenes con el problema y no saben qué hacer. Entonces, esto de saber lidiar con eso, tienes que llevar un trabajo, ya sea mental y, Ujú. por supuesto, físico también, porque es un desgaste físico también lo que se lleva. El el simple hecho de estar deprimidos, acostados, no hacer más por nosotros mismos, en esta condición es mucho más complicado que simplemente el estar deprimido por otra situación, ¿no? Que Exacto. no descarto que sea igual de complicado el tener otro problema y tener una complicación de depresión, pero en el caso de la discapacidad visual, y si ponemos de ejemplo a una persona que perdió la vista, que se quedó así y posiblemente ya no tenga remedio, porque hay casos, a mí en lo personal me han preguntado muchísimas veces que si lo mío tiene solución. A mí me han operado 3 veces y Okey. la verdad no es algo sencillo de explicarle a la gente que no es algo que se pueda arreglar de la noche a la mañana. Entonces, esas personas necesitan un gran trabajo emocional, físico, todo lo que requiere en cuanto a lo mental. Ujú. Sí, en pocas palabras, por muy, a lo mejor, no sé, demasiado que se escuche para otras personas, Digo, en ocasiones sí, duro también, pero requiere de un trabajo psicológico, ir al psicólogo si es necesario, porque la atención psicológica es algo que es necesario en muchos de los casos ujú. para poder sobrellevar esto. Las técnicas van a ser muy importante, cosa que a mí me ha ayudado, y hay que recordar que no hay nada que no se pueda hacer, para todo hay solución. Exacto. Y mira, de hecho, va de la mano con el no menos importante, pero último tema, el hecho de cómo es que podemos generar conciencia, ¿no? En el sentido de poder hacer que la gente tal vez que la vive la situación de discapacidad visual o que no la vive aún así, pero que puedan ayudar o ir generando ese pequeño pensamiento de, ok, estoy así o tal persona que conozco la vive, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo le puedo hacer brindarles apoyo, ¿no? O esa asistencia en ocasiones. Por ejemplo, ¿tú qué recomendarías a quien nos escucha el hecho de cómo o unos pequeños consejos para poder generar conciencia? El tema es bastante complicado hoy en día, Sí. porque la gente, cuando habla de inclusión, habla de muchas cosas, menos de inclusión, en muchos de los casos. Y hay que decir las cosas como son, porque Por más duro en que suene. ocasiones en ocasiones la gente dice: "Bueno, yo soy inclusiva o inclusivo", pero empiezan a hablar en segundos términos, ¿no? Ujú. Y no es así. El asunto aquí es que hay que hacer un trabajo en conjunto como sociedad, hay que trabajar todos de la mano, claro que sí. Ujú. Padres de familia, alumnos, maestros. Yo tuve la oportunidad de estudiar, gracias a Dios, y Ok. no ha sido fácil encontrar una buena escuela que te permita estudiar teniendo discapacidad visual. Exacto, no mucha Si ya gente es tiene la oportunidad. complicado, así es, si ya es complicado vivir con discapacidad visual, ahora imagínense el hecho de tener que buscar un trabajo, tener que buscar una buena escuela que te dé todas las herramientas necesarias para que tú puedas concluir tus estudios o laborar como cualquier persona lo haría. Exacto. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso de la inclusión? Pues trabajar en conjunto, claro que sí, tomar medidas. Una cosa muy padre que creo que podría funcionar es, por ejemplo, si un día tienes un día libre a la semana, ¿no? Ujú. Un día libre y, pues, dices: "Bueno, conozco a una persona con discapacidad visual, me puedo poner en sus zapatos por este día", ¿no? Ok. Te puedes, no sé, encontrar con alguna prenda o algo en tu casa, lo que tengas, te lo pones en los ojos y empiezas a hacer tu vida diaria como lo haces normalmente. Ujú.
con los ojos vendados. O puedes, no sé, ir a escuelas y hablar sobre inclusión, de discapacidad visual, siempre y cuando tengas la capacitación necesaria, claro que sí. Ujú, Y puedes con los jóvenes o los niños, es lo que se trabaja mucho actualmente, pero no es lo mismo a tener que ir un día, a tener que estar 2 o 3 o la semana completa, y que realmente los niños entiendan lo que significa realmente vivir con discapacidad visual. ujú, Porque un rato yo creo que cualquiera lo puede superar, puedes ponerte una venda hoy y ya en 20, 30 minutos ya vuelves a tu vida diaria, ¿no? ujú. Entonces, aunque sea un poquito, pues sí es algo, ¿no? Pero sí se ocupa un poco más de conciencia, un poco más de entendimiento sobre este tema, y no solamente unos minutos. A Exacto. mí me encantaría que existiera la semana de la discapacidad, que fuera una semana completa dedicada a la discapacidad, especialmente a la visual, y que se pudiera, ¿no?, hacer ese tipo de dinámicas, de un día esto, un día aquello y así, ¿no? Ujú, Sería muy dinámico y muy entretenido, y yo creo que es una forma de generar conciencia también. exacto. Se pueden crear foros, se pueden hacer muchísimas cosas en cuestión de hacer conciencia, Ujú. de conciencia. Y por mi parte, pues, eso es lo que respecta, ¿no?, al tema. ¿Y a ti? Por ejemplo, ¿Qué por qué ejemplo, es lo que tú podrías proponer para el tema de la inclusión, en la para que inclusión se hagan general, más conscientes? ok. Por ejemplo, sí, así como dices, ¿no? Por ejemplo, ya sea poniéndolo un poquito más a la gente que no la vive, ¿no? La situación, que afortunadamente no la vive. Por ejemplo, es el hecho de obviamente primero por tener las ganas de querer hacer ese pequeño cambio, ¿no? De estar dispuestos a, ok, si tengo que hacer esto, esto y esto y esto para ponerme en sus zapatos, pues ok, pues estoy dispuesto a hacerlo o dispuesta a hacerlo. Por ejemplo, muchas veces, más que nada, es el hecho de relacionarse con, con este tema. Así como tú dices, tal vez ir a alguna escuela y poder asistir, no sé, o sea, el hecho de ver cómo llevan su vida, por ejemplo, escolar, ¿no? Cómo se mueven de un lugar a otro, interesarse cómo es que escriben, eh, meterse más que nada en el hecho de convivir con ese ambiente. O sea, porque muchas veces no lo entendemos hasta que realmente, pues, nos toca una situación forzada tal vez, o que llegó por las razones que haya llegado, y decir, ok, pues esta persona la vive así, 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 ya tengo una idea, o sea, soy más consciente de saber cómo es que viven. Por ejemplo, ya en caso de que no haya ese tiempo para poder dedicar, ¿no? Por ejemplo, en casa, que descansé un fin de semana, un domingo, entre semana, el día que sea, ¿no? Así como decías, por ejemplo, enfocándonos más que este proyecto es de discapacidad visual, colocarse una venda, algún antifaz, algo por el estilo, ¿no? Entonces, simplemente vagar por tu casa. El hecho de, ok, me lo pongo. Quiero ir a la cocina. Entonces, sabemos que como es una persona que está acostumbrada a ver y se le pone alguna obstrucción o algo por el estilo, no van a dar dos o tres pasos y se van a chocar con una pared, una puerta, que la mesa, que la cama. Entonces, detallitos pequeños que realmente se haga sentir a los zapatos de esa persona. Entonces, sería una buena manera el hecho de que, pues, voy a vivir una hora, 2 horas, tal vez un día completo, como lo viven las personas con discapacidad. Y así poco a poco, como todo va a ser un proceso, es decir, ok, ahora entiendo por qué tal persona camina de tal manera, camina usando tal cosa, porque no es, o sea, no va a ser sencillo moverte de un lado a otro sin la cosa tan básica que es el ver. Entonces, por mi parte es eso el hecho de así poder generar un poquito más de conciencia, ¿no? Y sabemos que pues todo es un proceso y es para un cambio en común. Muy bien, me parece bastante coherente lo que dices. Y ya para, pues, finalizar esta partecita del No, ya nos programa, vamos tan vamos rápido. vamos a hacer una reiteración, un resumen de Ok, los 5 puntos vistos. ok.
fueron temas interesantes, ¿no? Tocados un poquito por encima. Entonces, por ejemplo, el primero fue el hecho de qué significa vivir con discapacidad visual, ¿no? Fue algo, pues, desde perspectiva de cada uno, ¿no? Y así como nosotros tenemos la de nosotros, pues las personas tendrán la suya. El segundo tema fue el hecho de en qué consiste, como para nosotros qué representa el hecho de vivir con discapacidad visual. Como tercer tema tuvimos los pros y contras de discapacidad visual, ¿no? Que en muchas ocasiones actividades tan sencillas se vuelven de un nivel titánico en esos sentidos. Como cuarto tema tuvimos el hecho de cómo lidiamos nosotros con discapacidad visual, cómo poder aconsejar o sobrellevarla más que nada la situación. Como quinto tema tuvimos el hecho de cómo generar conciencia, cómo generar esa conciencia de decir, ok, esta persona pues la vive así, si ocupa ayuda, pues se la ayuda. No se le harán las cosas, al menos que pues lo requiera, pero sí podemos brindar algún apoyo, más que nada. Así es, Nuevamente efectivamente. te recuerdo, mi nombre es Julián Magallón, co-conductor del podcast Vista de Enfoque. Me gustaría hacerte la invitación a que nos sigas en las redes sociales de información, Facebook e Instagram como Vista de Enfoque. Contamos con plataformas digitales, canal de YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify como Vista de Enfoque. Si te preguntas, sí, tenemos un perfil de TikTok, Vista-Enfoque 4. Si quieres comunicarte con nosotros, está a tu disposición nuestro correo electrónico vistadenfoque@gmail.com con V mayúscula. Mi nombre es Julián Magallón y te daré nuestro lema. Con pequeños deseos nacen grandes cambios. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.